sobre el tema del verbo, el de la clasificación semántico-sintáctica. Y se suele explicar al final de todo el tema por una razón. Nosotros debemos relacionar esta clasificación con la sintaxis. Cuando se estudia la clasificación de las oraciones, uno de los criterios de establecer diferencias es el del núcleo verbal. Entonces, si el verbo es transitivo, la oración será transitiva. Si el verbo es de tipo recíproco, la oración será recíproca, etc. Así que, mucha atención. La verdad es que quien bien aprende este tema de verbo, entonces bien aprenderá, bien desarrollará el tema de sintaxis. Si hablamos de un criterio semántico-sintáctico, aludimos a que en función del significado del verbo, este podrá cumplir ciertas funciones, o mejor dicho, podrá admitir ciertas funciones, podrá admitir ciertos complementos. La primera división es entre el verbo copulativo y el verbo predicativo. Los copulativos carecen de carga semántica plena, por lo que es indispensable un complemento llamado atributo. Esa función de atributo, recuerda, corresponde a una frase nominal o a una frase adjetiva. Por ejemplo, Juan es, carece de sentido completo. Debo añadir otro término. Juan es amable, Juan es muy amable, Juan es ingeniero, Juan es bastante capacitado, Juan es quien se va a encargar de desarrollar todos estos temas para los asistentes al simposio. ¿Te das cuenta? Es necesario el añadido de un elemento nominal al cual se denomina atributo. En cambio, el verbo predicativo, como presenta significado propio, no requiere el atributo. Juan respondió. Eso ya es un mensaje, ya es una oración. Puedo añadir la palabra amable, pero a diferencia de esta oración, Juan es amable, en la que el adjetivo cumple función de atributo, es indispensable, aquí solo es un añadido. Juan respondió amable, Juan respondió malhumorado, Juan respondió con displicencia, etc. Entonces ya no es atributo, se trata de un complemento predicativo, asunto que será visto en detalle en otro tema. Ahora, el verbo realmente copulativo es el verbo ser. Hay otros, parecer, permanecer, yacer, estar, etc., que se denominan semicopulativos. Según el contexto, podremos apreciar si requieren o no de atributo. Si requieren ese atributo, entonces están funcionando como copulativos. Elisa está. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? O sea, falta algo. Elisa está contenta. El añadido de contenta complementa al verbo. Es una cualidad de Elisa, por lo tanto, en efecto, es un atributo. En esta oración, Elisa está en el salón. En el salón ya no es un atributo porque no es una cualidad de Elisa, está indicando ubicación. Elisa está en el salón, Elisa está con su papá, que vendría a ser un circunstancial de compañía, etc. Entonces, si no hay atributo, el verbo tiene condición predicativa. Debes establecer la existencia de ese elemento indispensable o no, llamado atributo, para que tú puedas tener la seguridad de clasificar el verbo como copulativo o predicativo. Los predicativos, a su vez, se dividen en transitivos e intransitivos. Los transitivos son los que admiten un complemento directo, también denominado objeto directo, que es el elemento sobre el que recae la acción.
¿ya? La acción transita se verifica en ese otro elemento. Por ejemplo, Julia pasea a su perro. O sea, el perro es el que recibe la acción de ser paseado. María duerme a su bebé entre sus brazos. La acción de dormir se traslada al bebé. El bebé es dormido por María. Llevé las maletas al aeropuerto. Preparé una ensalada rusa. La acción de preparar se traslada a la ensalada es preparada, las maletas son llevadas. Así es como reconocemos esta función llamada transitividad. Es decir, que exista un objeto directo. En cambio, si la acción permanece en el sujeto, si no transita, si no se traslada, entonces dicho verbo será intransitivo. Julia pasea, pero mira, ya no a su perro. Digo de Julia que ella es la que pasea por el parque. No hay objeto directo. María duerme plácidamente. La acción de dormir se queda en María. No se traslada a otro elemento. El verbo es entonces intransitivo. Estos verbos transitivos, es decir, estos que presentan objeto directo, a su vez suelen clasificarse en transitivos nominales y transitivos pronominales. No es del todo correcta esta clasificación porque en verdad no es el verbo el que determina esta clasificación, sino el tipo de complemento. Pero tradicionalmente se ha estudiado así. Podemos observar este tipo de preguntas todavía en los exámenes de admisión y por eso lo mantenemos de tal manera. Entonces, un verbo se denomina transitivo nominal si el objeto directo es una frase nominal, como aquí, a su perro. O si dijésemos Julia traslada las maletas, entonces el objeto directo es las maletas, ¿no? La acción se traslada a las maletas. Y tanto su perro como las maletas son frases nominales, son frases que tienen como núcleo un sustantivo, entonces se trata de verbos transitivos nominales. Pero en otros casos, el verbo se acompaña de un pronombre y ese pronombre alude al sujeto. O sea, el correferente del pronombre es el sujeto. Y en la estructura de la oración se indica con ese pronombre que la acción recae, que la acción retorna directa o indirectamente a ese sujeto. También podemos decir que en este tipo de verbos, que son los reflejos y los recíprocos, el verbo se acompaña de un pronombre que cumple una función sintáctica, la función de ode o la función de oi. Este aspecto lo vamos a ver en detalle. Eso sí, no vayas a confundir este tipo de verbos con los llamados cuasirreflejos. Los cuasirreflejos son verbos intransitivos. También se acompañan de un pronombre, pero ese pronombre no cumple ninguna función sintáctica. En ese pronombre no puedes decir es el ode o es el oi. Ejemplos de este tipo de verbos cuasirreflejos: me voy de viaje, te caíste sentado, se va a dormir. La acción siempre está permaneciendo en el sujeto que la realiza. Te resultará más claro ahora que te explique cuáles son los verbos transitivos pronominales. A este lado de la pizarra, por favor. Dijimos que los transitivos pronominales son reflejos, también llamados reflexivos, y recíprocos. La diferencia entre uno y otro es la siguiente. El reflejo es el verbo que indica la acción realizada por un individuo y esa acción regresa sobre él mismo. En algunos casos, pero es un poco más difícil establecerlo, puede ser más de un individuo. O sea, el sujeto puede ser plural, pero igual la acción va a regresar.
Entonces es una acción que regresa directamente o indirectamente. Mira la diferencia. Yo me afeito, o sea, yo realizo la acción de afeitar y esa acción regresa a mí. Podría haber dicho yo lo afeito, soy un barbero y digo yo lo afeito. Tú te lavas, tú realizas la acción de lavar y la acción regresa a ti mismo. También podríamos haber dicho tú lavas los platos, en ese caso sería transitivo pero nominal. Acá no, acá la acción está regresando. Fue lo que dijimos, que en este tipo de verbos hay un pronombre del que se acompaña, un pronombre átono, que indica que la acción regresa al que la ejecuta. Si la acción regresa directamente, entonces ese pronombre, mira, está cumpliendo función de objeto directo. Es fácil reconocer este tipo de verbos porque admiten, según el pronombre, un refuerzo. Yo me afeito a mí mismo. Yo me maquillo a mí misma. Tú te lavas a ti mismo. Él se viste a sí mismo. Ella se peina a sí misma. ¿Y en qué casos cumpliría la función de objeto indirecto? Cuando la acción recae en otro elemento, pero igualmente repercute en el sujeto. Fíjate, yo me afeito la barba. O sea, la acción de afeitar recae sobre la barba, pero es mi barba, indirectamente. Tú te lavas las manos. La acción de lavar recae en tus manos. Son tus manos, o sea, regresa igualmente a ti. En el caso del verbo recíproco, siempre el sujeto será plural, siempre el sujeto será compuesto, porque dos o más deben realizar la acción y la acción de uno debe recaer en el otro. Por eso se habla de reciprocidad, ¿no? Uno y otro, simultáneamente. Romeo y Julieta se besan. Romeo y Julieta se aman. La acción de besar de Romeo recae en Julieta. La acción de besar de Julieta recae en Romeo. Ellos se besan igualmente, ¿no? Ya el sujeto no es compuesto como en la primera oración, sino es un sujeto plural. Pero igualmente se establece la idea de reciprocidad, uno al otro. Recuerda bien esta clasificación, recuerda bien esta diferenciación con los cuasi reflejos y te será bastante fácil el estudio de la sintaxis cuando específicamente abordemos el tema de clasificación de las oraciones según su núcleo verbal.